Hola, soy Angélica Bello, soy médico del Hospital San Juan de Dios Broncopulmonar y soy jefe del programa de tuberculosis, y hoy les voy a hablar sobre formas de contagio y síntomas principales de la tuberculosis. La tuberculosis pulmonar es la tuberculosis más frecuente, corresponde al 80% de los casos. Solo la pulmonar y laringe con bacteriología positiva es la que contagia. Entonces esto es muy importante porque a veces los pacientes tienen una tuberculosis que no es pulmonar, por ejemplo, es ósea o es meningia, y están muy preocupados por sus familiares. Hay que dejarles la seguridad de que ellos no son contagiosos. Pero sí, los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar eventualmente podrían contagiar a sus familiares. La tuberculosis entonces de otros órganos no contagian y por lo tanto sí, eso sí, pueden generar secuelas importantes e incluso la muerte. La principal vía de contagio de la tuberculosis es aérea, a través de alguien con una tuberculosis pulmonar o laringe que tose y elimina bacilos que son inhalados principalmente en lugares con mala ventilación. ¿Cuándo tenemos que sospechar una tuberculosis? Cuando hay una persona que tiene tos y expectoración o flema por más de 2 semanas, sobre todo si pertenece a un grupo vulnerable de los que hablamos en la charla anterior. Además, los pacientes pueden bajar de peso, tener sudoración o transpiración en la noche, fiebre, desánimo. Todos esos son síntomas que pueden acompañar a la tuberculosis, pero la más importante es la tos y la expectoración por más de 2 semanas. ¿Qué debo hacer si sospecho que tengo una tuberculosis o algún conocido tiene una tuberculosis? Lo más importante en esos casos es que ustedes acudan a un médico o a cualquier profesional de la salud, quien va a evaluar si requieren el examen de tuberculosis, que es el examen de expectoración. Siempre recordarles que este examen es un examen que se va a realizar en un espacio bien ventilado y privado, donde se va a resguardar la privacidad de cada paciente. La tuberculosis latente es otra forma de tuberculosis que es importante que conozcan. Esto corresponde a pacientes que muchas veces se han contagiado en la niñez y sus defensas hacen que la tuberculosis quede encapsulada en los ganglios, pero ante bajas de defensas por algún tratamiento, por ejemplo, algún tratamiento inmunosupresor o biológico, estas defensas del paciente bajan y la tuberculosis podría reaparecer. En estos casos, nosotros solicitamos en los pacientes que van a recibir algún tratamiento inmunosupresor o en un paciente VIH, se pide un PPD o un cuantiferol, que son para saber si han estado expuestos a tuberculosis, y con ello prevenir el desarrollo de la tuberculosis a través de medicamentos preventivos. Y estos pacientes, los que tienen una tuberculosis latente y que están en tratamiento preventivo, no contagian a otras personas. Entonces, los mensajes claves de esta cápsula son que solo se puede contagiar una tuberculosis si es pulmonar o laringea, porque la vía de transmisión es a través de la tos. La tuberculosis de otros órganos, como podría ser ocular, renal, cutánea, no es contagiosa. Existen otros tipos de tuberculosis, por lo tanto, que pueden ser tan graves como las pulmonares, pero que no son contagiosos, pero pueden dejar secuelas importantes. Los principales síntomas de la tuberculosis es la tos y la flema o expectoración por más de 2 semanas, y eso debería llevarnos a consultar a un médico o a otro profesional de la salud que les pueda pedir el examen de expectoración, del que se hablará en otra cápsula. Los pacientes con tuberculosis latente o dormida se tratan solo para prevenir su activación en caso de que vayan a recibir algún medicamento que baje la inmunidad. Y en estos casos, estos pacientes no son contagiosos y el tratamiento es solamente preventivo.